prominente, a pesar de que algunos de nosotros cuando avanzamos en edad, si ustedes observan a las personas de la tercera edad, por ahí tienen prominente la arteria. Pero cuidado que es una arteria que tiene impulso normal y tiene las características normales de no dolor. En estos casos hay irregularidad, dolor y se acompaña de la cefalea, quiere decir los trastornos visuales. En los mismos casos de la arteritis de la temporal, cuando es muy importante, algunas de sus ramas, ¿qué les ocurre? Isquemia. ¿Y qué se va a producir aparte del trastorno a nivel ocular? Se produce isquemia a nivel de la piel. Entonces, aparece un escarpio, o sea, aparecen lesiones que son lesiones en el cuero cabelludo o en las zonas aledañas a la arteria, y que son nada más ni nada menos que necrosis de la piel por falta de irrigación sanguínea arterial. Ahí tienen lesiones extensas. Miren lo que le ocurrió a este señor, un cono bilateral. Son lesiones producidas por la arteritis. ¿Por qué solo la temporal? Es una de las características, no te sé decir por qué. Lo que sí te puedo decir es que era para no complicarlo un poco, pues ya que han hecho la pregunta por allí, la arteritis de la temporal suele asociarse con otro cuadro, que se llama polimialgia reumática. Puede estar presente o no la asociación de polimialgia reumática con la arteritis de la temporal. ¿Qué características tiene la polimialgia reumática? Es un cuadro en personas de edad, personas mayores, que en el corto plazo comienzan a tener dolor y embaramientos, o dolor y rigidez, en la cintura escapular, generalmente, y en algunos casos en la cintura pelviana. Ustedes hacen una radiografía, no encuentran nada, hacen una ecografía, hacen una resonancia, y lo único que encuentran es un poquito de artrosis, como tenemos todos a determinada edad. Pero el paciente relata, doctor, me duele acá, me duele acá. Ustedes hacen un análisis de laboratorio y se encuentran con una eritro altísima, 100, 120. Primero que pensamos, neoplasia o lo que sea. Descartando que eso ocurra, y por el cuadro clínico, se produce una vasculitis de los vasos que irrigan la musculatura de la cintura escapular y de la cintura pelviana. Son los casos en los cuales la arteritis de la temporal no solo está presente en la arteria temporal, sino en los vasos cercanos, que son sobre todo los de la cintura escapular. El dolor que presenta el paciente es dolor isquémico. Es por isquemia del músculo estriado. Entonces, ¿qué le está pasando? Está teniendo una vasculitis de los vasos que irrigan la musculatura estriada, y eso le está produciendo dolor isquémico, exactamente lo mismo, lo homólogo al dolor del ángulo, cuando el miocardio está con poco oxígeno. Estos músculos están con poco oxígeno. Esto no lo va a matar al paciente, pero lo inhabilita. Le duele mucho, tiene embaramiento, tiene dificultad para moverse, se vuelve dependiente. Pero ustedes le dan corticoides a estos pacientes y a las 48, 72 horas el paciente lo habla y dice, doctor, este fenómeno. Se me pasaron todos los dolores, se me pasó todo, no tengo nada. Bueno, ¿por qué? Porque es una vasculitis un poco más generalizada que la de la temporal. En algunos casos solo la arteritis temporal, en otros casos la polimialgia reumática sola y en algunos casos la asociación de ambos. Cuidado cuando vean un paciente con las características de la polimialgia reumática, porque si ya sabemos que puede estar asociada con la arteritis de la temporal, lo que tenemos que hacer como obligación es ir a buscar la arteritis de la temporal antes que produzca daño.
Entonces, puede ser solo ahí o puede ser en el tren superior y puede ser como en este caso, donde ya ha producido isquemia de la retina. Fíjense que hay zonas de la retina que ha quedado sin irrigación. Y eso suele ser irreversible. O sea que los trastornos visuales que puede tener el paciente con este tipo de patología, lo puede dejar al paciente con un déficit en el campo visual que puede ser muy importante y que es irreversible. Es tanto más irreversible cuanto más tarde yo tratarlo de tratar. Porque si yo me la sospecho en el momento de la clínica y soy rápido en hacer el diagnóstico y demás, esto no tiene. Esos trastornos visuales son por isquemia transitoria, pero si lo dejo evolucionar o evoluciona solo o el paciente no consulta o lo que fuera, la izquierda de la retina es irreversible como en cualquier parte. Entonces, queda con trastornos visuales. Está callado. No se preocupen que vamos a terminar en hora. Tres de los 6 criterios, fíjense la edad de comienzo en el tacallazo, menor de 40 años. A diferencia de la vasculitis que vimos anteriormente, aquí la edad de comienzo es para personas jóvenes. La arteritis de la temporal, la polinealgia reumática para pacientes de más edad. Aquí hay claudicación de las extremidades, disminución del pulso de la arteria braquial. Ya fíjense que el compromiso, si hay disminución del pulso en las arterias braquiales, es un vaso de gran calibre. Con lo cual las complicaciones que se pueden presentar son más delicadas. Fíjense, esto es otra de las características, una diferencial de más de 10 milímetros entre ambos brazos, es algo que también le tiene que llamar la atención. Por eso también ustedes, cuando han visto cardiología, sabrán que al paciente que vemos por primera vez hay que tomarle la presión, ¿en dónde? ¿En ambos brazos? En realidad habría que tomarle en ambos brazos y en ambas piernas. Lo que pasa es que en el consultorio no tenemos tiempo de ponernos a tomar la presión 4 veces en la tarde, pero en realidad al paciente que vemos por primera vez le deberíamos tomar en los 4 minutos. Una diferencial entre ambos brazos mayor a 10 ya me está diciendo que algo pasa. Soplos que se puedan ocultar, ya les está diciendo el criterio que al haber soplos que hay zonas de estenosis. Zonas de estenosis en arterias importantes, incluso, fíjense, nivel aórtico. Con lo cual ya estamos hablando de compromisos de órganos internos. Y la normalidad arteriográfica, que es oclusión o afectación de la aorta o de las arterias del miembro. Aquí, fíjense que no estamos hablando nosotros de biopsia. ¿Por qué? Porque es grandes vasos. ¿Qué van a biopsiar? ¿Van a biopsiar la aorta? ¿Van a biopsiar la arteria humeral? En realidad, aquí lo que tengo que pedir, si sospecho un tacallazo, es una arteriografía. Esto es una ecografía pulmonar. Fíjense ustedes cómo hay zonas de oclusión. Hay zonas donde hay disminución del calibre. Hay zonas donde están muy dilatadas la faja arterial. Hay zonas donde disminuye el calibre. Miren acá. En realidad las flechas rojas lo están señalando zonas donde hay una oclusión mayor del 80% y las flechas amarillas una oclusión menor. Algunas se ven bien, otras no tan bien. Fíjense esta que es la más importante. Eso es una angiografía pulmonar en un paciente con tacallazo. Ahí tienen el callado aórtico. Fíjense la presencia del aneurisma. Esa es otra de las características. Dijimos que había oclusión y zona